en El Salvador, ese era, ¿verdad? Ese varón. Pero le vamos a demostrar al diablo lo que somos y lo que seremos en el futuro en Cristo Jesús, aleluya, porque Cristo es el quien nos cambia, nos transforma nuestras vidas. Y pueden venir críticas, no, pero es que ese era el tiempo pasado, el verbo ser o estar, era. Ahora soy, ahora somos nación santa, ahora somos pueblo adquirido, como dice el apóstol Pablo. Ahora Él nos ha hecho reyes y sacerdotes, aleluya. Bendito sea el Señor. No importa, aleluya, no, pero es que ese era borracho. Pues no, que esa era prostituta. Era, porque ahora es una hija de Dios que le alaba, que le canta, que le ora. Bendito sea Dios, porque Pablo era, pero ahora Pablo estaba orando. Ahora Pablo estaba predicando de las maravillas del poder que él había sentido cuando le resplandeció aquella luz yendo rumbo a Damasco. Bendito sea Dios, aleluya. Esa luz que Pablo llegó también ha llegado a su vida y a mi vida. Por eso levantamos manos santas en este lugar para glorificar al Dios Todopoderoso que nos da la vida, aleluya, porque Él nos creó. Bendito sea Dios. Si es para Él, declaramos fuerte, aleluya. Gloria a Dios. Y todos le oían, estaban atónitos y decían, mire qué gran pregunta se hacía aquella gente. ¿No es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarnos presos ante los principales sacerdotes. Mire, Pablo, el Señor ya lo había cambiado. Ya Pablo ya no encarcelaba a los cristianos, sino que si leemos más este capítulo, dice que los judíos tramaban, o sea, intentaban matarle. Dice la Escritura, bendito sea el Señor, que en el antiguo tiempo y todavía en el primer siglo, y no sé en los siguientes siglos, pero la Escritura nos dice claramente, en aquel tiempo, en el tiempo pasado, habían muros. Las ciudades estaban rodeadas por grandes muros, amén, y cuidaban las puertas, aleluya, porque tramaban, o sea, intentaban matar al apóstol Pablo, aleluya, pero dice la Escritura, aleluya, que los discípulos le ayudaron a bajar sobre el muro en una canasta, aleluya, lo llevaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso, bendito sea el Señor, y bendito sea el Señor, y gloria a Jesucristo. Hubo una gran persecución, la Biblia nos enseña de una tremenda persecución después del motivo, aleluya, después de que matan al diácono Esteban, se desató una gran persecución en los cristianos en aquel tiempo, aleluya, y por causa de esta persecución, aleluya, unos salieron para Chipre, otros para Antioquía, bendito sea el Señor, y esta iglesia de Antioquía, bendito sea el Señor, eso es como a 300 millas del norte de Jerusalén. La iglesia que estaba en Jerusalén escuchaba bonitas cosas, porque algunas personas de Cirene y de Chipre predicaban, bendito sea el Señor, a los griegos, es decir, a los gentiles, y la iglesia de Jerusalén decidieron a enviar a Bernabé para que fuera, ¿verdad?, a ver cómo la iglesia que estaba en Antioquía, ¿verdad?, cómo estaban cambiando las cosas, etc. Y cuando Bernabé llega a Antioquía se regocija, hermano, porque la gracia del Señor estaba con aquel pueblo, con aquellos cristianos. Denle un fuerte aplauso al Señor. Cuando Bernabé llega a Antioquía de Siria, se regocija y les exhortaba que se mantuvieran fieles al Señor, aleluya. Debemos, aleluya, luchar por mantenernos fieles al Señor, aleluya. Debemos luchar por mantenernos, no somos perfectos, pero vamos a luchar por mantenernos fieles al Señor para que en aquel día gran recompensa el Señor nos dé, amén. Y Bernabé se gozó en gran manera y les exhortaba que se mantuviesen fieles a esa iglesia preciosa que estaba allá al norte de Jerusalén, en Antioquía de Siria. Y dice la Escritura también que Bernabé se va a buscar a Pablo, ¿verdad? A Saulo de Tarso se va a buscarlo. Y dice la Escritura, aleluya, que vámonos al 11:26, gloria, váyase conmigo al 11:26 de los Hechos. Al 11:26, bendito sea el Señor. Y nosotros, y allí nos dice la Escritura en el 11:26, y se congregaron allí todo un año, ¿verdad? Ya Bernabé ya había ido a traer a su compañero Pablo, lo fue a buscar, lo trajo, y se congregaron allí todo un año con la iglesia que estaba en Antioquía, amén.
y enseñaron a mucha gente, aleluya. Y a los discípulos se les llamó, oiga esto, bendito y alabado sea el Señor. Por eso es que yo me gozo con la palabra, bendito sea el Señor. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos, no se les llamó católicos, aleluya, no se les llamó mormones, se les llamó cristianos por primera vez, aleluya. Por primera vez a los discípulos del Señor se les llama cristianos. Hay una gran confusión en el mundo y la gente, pobre cristiano, no, el cristiano no es pobre, déjeme decir, el cristiano es rico, aleluya. El cristiano, mire, el Señor exhorta a una iglesia del libro de Apocalipsis, porque la iglesia se quejaba que no, tú no eres pobre, le dice el Señor Jesús, tú eres rico. Si nosotros tenemos a Jesucristo, somos ricos, hermanos, aleluya. No podemos tener la mejor casa, etcétera, etcétera, pero si tenemos a Cristo Jesús de Nazaret, lo tenemos todo, aleluya. Podemos tener, aleluya, casa, etcétera, carro, pero si no tenemos a Cristo Jesús, no tenemos nada, aleluya, porque el día de mañana morimos, aleluya, no tenemos nada, bendito sea Dios, aleluya. Mire, el rico, la historia del rico y Lázaro, este rico festejaba, aleluya, con sus amigos, se emborrachaba, se destruía, botaba su dinero con las rameras, etcétera, etcétera. Lo tuvo en esta tierra mientras vivía, pero cuando murió, ¿dónde fue? Fue al infierno, fue al Hades, aleluya. Prefiero no tener casa, prefiero no tener carro, pero prefiero tener a Cristo Jesús de Nazaret. Prefiero tener a Cristo Jesús, aleluya. Bendito Dios, aleluya. Gloria a Dios. Jesucristo es la única solución. No podemos perder todo. Job perdió sus hijos. Job perdió, aleluya, sus cosas que tenía. Pero dijo Job, mi Redentor vive, aleluya, fueron las palabras de Job, aleluya. Nuestro Redentor Jesucristo vive, y Él vive no un año, Él vive para siempre, porque Él es un Dios eterno, Él vive en la eternidad, aleluya. Él es el principio, Él es el fin, Él es el alfa, Él es la omega, Él no tiene, mire hermano, Él es el todopoderoso, el que creó los cielos y la tierra. A Él adoramos en este lugar. Bendito sea el Señor. Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes. ¿Qué características tiene un discípulo del Señor? Aleluya. ¿Qué hacía Pablo? ¿Qué hacía Pedro? Aleluya. Le decía anterior en el mensaje que Pedro no perdió el tiempo. Dice Pablo cuando le escribe a los Éfesos, aprovechando bien el tiempo, pero los días son buenos. Alabanzas al Cordero. Hay una iglesia que lee la Escritura aquí en este lugar. Dice Pablo cuando le escribe a los Éfesos, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Cómo son malos los días? Aleluya. La maldad. Aleluya. La maldad se ha aumentado, la violencia en estos tiempos. Pero nosotros seguiremos perseverando en Jesucristo de Nazaret, en este evangelio que hemos conocido, se nos ha sido presentado, aleluya, que es poder para salvación, como lo dice la palabra, aleluya. Bendito sea el Señor. Pero Pablo tenía unas características en el pasado, pero ya cuando el Señor tiene misericordia de él lo que hacía era predicar la palabra del Señor. Bendito sea el Señor. Predicar la palabra del Señor. Me gusta lo que dice en Hechos, hermanos, Hechos capítulo 9. Bendito sea el Señor, porque Pablo estaba escogiendo para hacer un instrumento, y de instrumento, aleluya, bendito sea el Señor, le dijo estas palabras al Señor a Ananías, el Señor Jesucristo hablando con Ananías en el 9:15 de los Hechos, le dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes, oiga, y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mí. Amén. Bendito sea el Señor. Gracias, hermano. Aprendemos nosotros, aleluya. Quiero que se vaya conmigo, bendito sea el Señor, gloria a Jesucristo, al capítulo 13. Váyase conmigo al capítulo 13 de este mismo capítulo, de este mismo libro. Bendito sea el Señor. Capítulo 13 del libro de los Hechos. Bendito sea el Señor.
Y versículo, aleluya, gloria a Jesucristo, alabanzas al Cordero. Y Pablo no perdía tiempo, mire, él hablaba, él abría su boca, aleluya. En el 13, versículo 6 dice: y habiendo atravesado toda isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Mira, habla de Sergio Paulo, varón prudente, porque cuando queremos escuchar, Sergio Paulo, aquel procónsul, estaba sediento de escuchar palabra de Dios, pero había oposición de Satanás en este lugar. Había oposición del diablo, y la oposición del diablo era a través de aquel varón que se llamaba Bar Jesús. Usted verá. Y habiendo atravesado toda la isla, dice, hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, un hijo del diablo lo que era este varón, judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo. ¿Está escuchando? Varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba, es decir, Sergio Paulo deseaba. Qué bonito es cuando nosotros deseamos escuchar palabra de Dios. Y eso es lo que estamos en este lugar, deseando escuchar palabra de Dios. Aquel varón Sergio Paulo deseaba oír la palabra de Dios, pero Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, es que Pablo estaba lleno del poder de Dios. Pablo estaba lleno del Espíritu Santo, aleluya. Fijándole en los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y toda maldad, hijo del diablo. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Bar Jesús, aleluya. Cuando una persona, aleluya, se interpone a que otra persona predique la palabra del Señor a las almas perdidas que están afuera, aleluya, podemos estar cayendo en una oposición. Puede ser oposición de Satanás. Que Dios nos ayude, mire hermano, hay necesidad allá afuera. No, créame, la honra es para el Señor. Yo no he hecho mucho, me falta mucho que hacer, pero si yo puedo predicar allá afuera, también lo voy a hacer, aleluya. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor Jesucristo. Esa es la encomienda, ir y predicar. Aquellos discípulos que el Señor iban en casa, aquella casa que te reciba será bendecida, aleluya. Reciban la palabra o no la reciban, uno sale del compromiso. El Señor quiere que prediquemos su palabra, bendito sea el Señor. Pero Pablo se encontró con grandes oposiciones de Satanás. Este varón Bar Jesús se oponía a la predicación del apóstol Pablo, pero el poder de Dios estaba dentro del apóstol Pablo. Después de que Pablo perseguía la iglesia, ahora el poder de Dios estaba en la vida del apóstol Pablo. Y si Dios nos ha dado esa autoridad, y si Dios nos ha dado estos hermosos ministerios de predicar la palabra del Señor, que Dios nos ayude, porque a veces no queremos. Pero esta palabra primeramente es para mí, aleluya, porque es necesario seguir abriendo la boca. Es necesario, porque allá afuera hay mucha necesidad. Hermanos, son más los que se pierden de los que se salvan. El Señor lo dijo claramente, que la verdad que entrar por la puerta estrecha, dice el Señor. Y también lo dice el Señor allí, que son más, hermanos, los que se pierden de los que se salvan. Pero nosotros vamos a seguir luchando por esta salvación, porque esto no es un juego. Aleluya. El enemigo es astuto, pero que Dios nos reprenda. Aleluya. No importa. Dios, aleluya, nos habla a través de esa hermosa parábola del hijo pródigo, que se fue, ¿verdad?, lejos, pero el Padre Celestial lo estaba esperando en su casa con gran alimento. Y el alimento que estamos saboreando, aleluya, este pan vino del cielo, aleluya. El hombre lo escribió, pero este pan, al pueblo de Israel se le dio el maná, aleluya, bendito sea el Señor. Pero este es el pan que vino del cielo. El Señor Jesucristo es el pan. Él es el verbo, dice. Al principio este es Jesús. Jesucristo. La palabra, al principio era el verbo, ¿no dice así la palabra? Así es. Jesús es bueno. Vamos a seguir predicando el Evangelio de Jesús.
nuestro Señor Jesucristo. Aleluya.